¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una emisión más de Doble Check vía UPC TV. Hoy es un día interesante. Bueno, les habla Manuel Erauskin y estoy en compañía de su colega y amigo Martín Higuera. ¿Qué Martín, tal? ¿cómo ¿Qué tal, estás? amigos? Martín, tengo una agenda periodística interesante, ¿no? Potente. Así es, una agenda que se fija según lo que hemos estado viendo en los últimos días, Manuel, y tenemos un invitado muy especial, Un invitado de lujo. un invitado de lujo. Tenemos al doctor Luis Lamas Puccio, especialista en temas penales. Con él vamos a conversar justamente de este tipo de contexto tan complicado, ¿no? Donde se hablan, pues, de intervenciones o diligencias fiscales impropias. Recorremos el caso de Alan García, muchos sostienen eso, especialmente los apristas, Claro. ¿no? Tenemos el asunto de PPK todavía, la prisión preventiva de 36 meses. Tenemos Barata, ¿no? Que ha estado hablando en estos días. Que ha estado hablando en estos días. Entonces, bueno, hay una serie, digamos, de aspectos dentro del marco político y jurídico bastante ricos que ahora vamos a conversar, vamos a tratar de interpretar y llegar, pues, a algún tipo de conjetura, ¿no? Con solidez. Doctor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo están? Bueno, en el campo legal, ¿usted cómo ha ido poco a poco procesando las diversas versiones? Por ejemplo, en el caso de Alan García, sobre la diligencia fiscal. Usted en diversos medios ha apuntado que la diligencia, si no me equivoco, ha sido una diligencia correcta, apropiada. Lamentablemente todos sabemos cómo terminó esa diligencia, no por culpa de los fiscales, sino porque el mismo expresidente Alan García decidió tomar una decisión radical. Sí, efectivamente, en la medida de las posibilidades y por lo menos hasta lo que se está conociendo en este momento, la diligencia cumplió con ciertas formalidades, porque un allanamiento y en el contexto del allanamiento una prisión preliminar, que es una neutralización física para una persona, requiere y necesita la autorización de un juez, Claro. que de acuerdo al nuevo sistema procesal penal vigente en el Perú, este es un juez no de juzgamiento, sino es un juez de garantías. Significa que ese juez está ahí para proteger las garantías que están establecidas en la Constitución respecto al derecho que tiene la sociedad de defenderse frente a determinadas formas de agresión criminal y también las garantías que son inherentes al ser humano como ciudadano, como persona, que tiene que ser necesariamente resguardadas por el sistema de justicia. El tema es que para poder concretizar un allanamiento, como te acabo de manifestar, también implica ceñirse a ciertos protocolos. Sin duda, claro. Porque no podemos ignorar que en los últimos tiempos el allanamiento se ha convertido en una actitud novelesca, por decirlo menos. En otras palabras, te rompen la puerta a las 3 de la mañana, a fierrazos, te hacen bajar de tu dormitorio en la que tú estabas pernoctando, asustado, y te encuentras rodeado de policías y de personas que nunca has visto en tu vida, que te muestran una resolución aparentemente incomprensible, y en la que además lo primero que hacen es te ponen un chaleco, Claro. en el chaleco dice detenido, te ponen unas esposas y te empiezan a fotografiar y a filmar. Bueno, eso sin contar que han citado a la prensa para que haga una cobertura, digamos, del hecho. A cierto sector de la prensa. Porque digamos, la prensa no es que tenga acceso como si tienen ciertos sectores. En otras palabras, al día siguiente sales en primera plana en todas las pantallas de los televisores, asustado, despeinado, esposado, enmarrocado, con un chaleco que dice detenido. Entonces, la imagen que genera una actuación de esa naturaleza se convierte también en un elemento mediático manipulador, dependiendo cómo quieras tú utilizarlo, para exacerbar o para esconder determinados hechos en el universo tan controversivo de lo que significa la manipulación de la información con fines estrictamente judiciales. Ahora, sería interesante que usted le explicara al doctor Lamas Puccio que, claro, esta decisión trágica tomada por Alan García aquella mañana del miércoles 17 cambia radicalmente el curso de las investigaciones, ¿no es cierto? Sabemos que con este hecho se extingue la acción penal en contra de Alan García, sin embargo, no deja de seguir una investigación que rodea a todas las personas en este caso, ¿no es cierto? Y es importante que usted lo señale porque muchas personas creen que ya no se va a poder hacer nada, por ejemplo, en contra de los bienes de Alan García.
Sí, bueno, ahí hay varios aspectos, ¿no? El primero es que no se trata de una investigación judicial contra una persona en particular. Ujú. Se trata de una investigación contra un conjunto de personas que se entendería habrían estado coordinando, estableciendo algún flujo de información, tomando decisiones para poder actuar de manera corporativa. El hecho de que ya no exista una persona dentro de esa investigación no significa de ninguna manera que la investigación se va a paralizar contra esas otras personas. Además, es interesante porque la única manera de limpiarle moralmente la imagen a Alan García ante todo este gran debate implicaría que hay dos posibilidades. O se les absuelven a todos los investigados, con lo cual Alan García quedaría históricamente absuelto, Exacto. o se les condena. Porque, como vuelvo a repetir, no se estaría condenando a un grupo de personas, sino a una organización política que habría estado interactuando en estos términos. No se condenaría obviamente a Alan García porque no está dentro de la acción penal, pero digamos su nombre aparecería. El reproche moral Exacto. se va, digamos, a perpetuar. Exacto. Igual, si él no es el foco central de la investigación, sí lo van a hacer las personas que lo han rodeado, como Martín ha señalado hace un momento. Entonces, por lógica, Alan García va a tener que saltar en las investigaciones. Su nombre va a estar Exacto. permanentemente mencionado, porque dada su hegemonía como grupo, necesariamente lo que se hizo y lo que sucedió no podía hacerse, primero sin desconocimiento del señor Alan García Pérez, y en segundo lugar, ya no solamente sin su conocimiento, sino con su autorización. Ahora, por ejemplo, en el caso de Barata, Barata ha manifestado que efectivamente él participó aportando dinero para la campaña del Partido Aprista. Perfecto. Entre otros, ¿no? Porque otros personajes como Lourdes Flores también, claro, Susana Villarán. Villarán. Pero en el caso del APRA, vinculado a Alan García, también tenemos el tema de Luis Alba Castro, que lo ha señalado como el intermediario de Alan García. Entonces, a partir de ese contexto, por ejemplo, lo que ha dicho Martín, los bienes de García a la postre pueden ser investigados y quizás embargados, si es que encuentran las pruebas necesarias y contundentes para esto. Paralelamente al proceso penal, existe un proceso que se conoce como proceso de extinción de dominio. Es un proceso que no persigue responsabilizar penalmente a una persona, sino que su objetivo está direccionado a verificar si efectivamente la persona que está en posesión o que tiene la titulación de ese inmueble ha adquirido ese bien con fondos económicos que son justificables, ¿no? Es decir, el hecho de que yo haya transferido de ninguna manera significa que ese inmueble que es objeto de transferencia queda excluido de la posibilidad de que el Estado en algún momento lo incaute, lo embargue. Por ejemplo, en este momento, que todavía no se ha procedido en relación a ese tema, la actual casa del expresidente García, los herederos, en ese momento podrían venderla. Sí, claro, pero quien va a adquirir ese inmueble tiene que estar consciente de que eventualmente estaría asumiendo un riesgo. Judicial. Un riesgo judicial de que más adelante, dadas las características de lo acontecido, de lo que está siendo investigado, no habría forma de poder justificar, porque no se trata solamente de un bien inmueble, se trata de una cantidad indistinta de bienes. Aparte cuentas bancarias. Digamos, partiendo exclusivamente sobre el tema de la ley de extinción de dominio, que es hacia donde estaría orientada la actuación del Estado a los efectos de poder verificar si efectivamente esa transferencia inmobiliaria no ha sido hecha de manera, digamos, dolosa con la finalidad de poder excluir. Entonces ahí hay un tema de cierta complejidad porque en principio el señor Alan García Pérez es una persona que tenía ingresos económicos. Claro. El tema es si... Tenía un trabajo fijo además, ¿no? El tema es si su trayectoria patrimonial, por lo menos como se conoce y aparece en los documentos que son asequibles, estaría compensada con los montos patrimoniales que se habían utilizado para la adquisición de estos inmuebles. Ahora, perdón, Martín, hay un tema que queríamos conversar también con usted para aclararlo. Barata ha mencionado a varias personas, el expresidente García, la ex candidata Lourdes Flores Nano, la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, que aportó a sus campañas.
El aporte a una campaña por una empresa no necesariamente es un asunto ilegal. Sin embargo, usted en una oportunidad vinculó el tema con la bendita caja 2, ¿no? De operaciones estructuradas de Odebrecht. Y si no me equivoco, interpretó que la persona tenía que saber de dónde provenía el dinero. Entonces, a partir de ese punto de vista, habría una complicación legal para ellos. Este es un tema neurálgico en el análisis de los hechos, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha venido argumentando, a raíz de todas estas investigaciones, de que el financiamiento de las campañas políticas no es delito porque Exacto. no está tipificado como tal en la claro, legislación Y Lourdes penal. Flores lo ha manifestado hace poco en una entrevista. Así es. Pero eso no es cierto. Ya. Te lo voy a explicar por qué. Porque en el momento que se hicieron estas transferencias de carácter financiero, ya estaba vigente el denominado delito de lavado de activos en el país. Y cuando uno analiza la legislación sobre el lavado de activos, esta legislación no hace mayores diferenciaciones en cuanto a los orígenes de los fondos con los cuales se habría dado apariencia de legitimidad a un dinero sucio. La ley habla de actos de transferencia, posesión, ocultamiento o encubrimiento, aunque es cierto que también refiere una lista de posibles delitos que serían la base, que es lo que se conoce como el delito fuente. En realidad lo que se cuestiona son los actos de transferencia, de posesión, de ocultamiento, más allá si estos se utilizaron o no se utilizaron para un partido político o para una campaña. Y en segundo término, porque la ley establece que quien ha participado y ha recibido ese dinero, dadas las características de la forma como se hacían estas entregas de dinero, era presumible que ese dinero podía provenir de una fuente ilícita, como es el caso que ya estamos Yo le voy a responder de la siguiente manera, incluso citando a Alan García, porque Alan García respondió de la siguiente forma. Cuando él recibió, por ejemplo, el dinero que tenía que ver con esta conferencia, en esa época nadie cuestionaba a Odebrecht. Entonces, nadie podía presumir que Odebrecht era una empresa que corrompía, digamos, a funcionarios públicos y demás. Entonces, frente a ese escenario, ¿cómo quedamos? Porque es muy difícil también saber de dónde provienen ciertos pagos. Es cierto lo que tú señalas, pero por eso la ley establece la posibilidad de que quien recibe ese dinero debía presumir que era un dinero que provenía de un escenario, por decirlo menos, irregular. ¿Por qué? Porque si yo soy secretario o tesorero de un partido político y de la noche a la mañana recibo una propuesta económica para poder financiar una campaña política, yo como tesorero tengo que tomar varias decisiones, ¿no? La primera es informar al partido. Claro. Poner en conocimiento de los diferentes estamentos del partido que va a haber el ingreso de un dinero para financiar una campaña política y que por lo tanto ese financiamiento se va a convertir en un activo del partido porque el partido tiene una persona jurídica, el partido tiene un tesorero, el partido tiene gerencias, tiene secretarías, es una conjunción de personas que se han asociado con fines políticos. Tiene que haber transparencia porque esa es una de las premisas, digamos, de cualquier propuesta de carácter político. En segundo lugar, ya muy bien, a mí me van a entregar ese dinero, no me lo puedes entregar en efectivo. Claro. Tiene que estar bancarizado. Tiene que estar bancarizado. por cuestiones elementales de seguridad Seguro. y justamente para poder darle transparencia, ¿no? Porque cómo sé yo que me van a entregar un dinero y cómo los que son parte del partido político pueden pensar, mira, ¿cómo sé yo que te entregaron 100 y no te entregaron 200? Entonces, muy bien, lo primero que tienes que hacer es bancarizarlo, porque a través de la bancarización se ha formalizado la entrega de dinero. En segundo lugar, para evitar cualquier tipo de suspicacia, porque estamos hablando de cantidades significativas, vamos a hacerlo a través de una escritura pública, en la cual esa donación se materializa a través de una cuenta bancaria, y por otro lado, porque la bancarización de esa fuente económica a su vez necesita ciertas exigencias. O sea, quien utiliza el sistema bancario tiene que ceñirse a ciertos protocolos, porque si no, esas donaciones automáticamente se convierten en transacciones financieras sospechosas. Hay un oficial de cumplimiento, existe una unidad de inteligencia financiera
y por lo tanto, por más que provenga de quien provenga, tratándose de una actividad electoral en un país atravesado por la corrupción, en la que yo tengo que rendirle cuentas a una entidad corporativa, que son los partidos políticos, vamos a cumplir con esta formalidad. Yo no puedo recibir dinero en efectivo que de la noche a la mañana viene y me lo entregan en una maleta. Por supuesto que no. Claro. Entonces, eso corresponde a otros escenarios. Debías tú un procedimiento sospechoso. Ahora, el detalle que ha dado Manuel de los $100.000, los famosos $100.000 de la conferencia provenientes de esta caja 2 del área de operaciones estructuradas de Odebrecht, es un pago simplemente que es una pestaña en todo este caso. Estamos hablando de millones de dólares y mi pregunta va en el siguiente sentido. Los fundamentos fiscales que hemos estado leyendo a través de la prensa, de los medios de comunicación, mencionando a personas como Navas, como Atala, como los posibles testaferros a través de estas cuentas de Andorra, ¿usted cree que esto corresponde a una investigación sólida para llegar a una detención de Alan García? Porque ya estamos hablando de un jefe de una organización criminal, que es como se le indicó en la acusación fiscal. Y habría que agregar que también en este tema está un ex ministro de Transportes y Comunicaciones del partido APRI. Ya detenido, por cierto. Enrique Cornejo, ya detenido. Yo creo que ha sido en alguna medida poco estratégico ceñirse en el ámbito de la responsabilidad a lo que puede decir o no decir una persona que está inmersa dentro del tema de la colaboración eficaz. No es que no sea importante, porque la colaboración eficaz es una herramienta, digamos, de inteligencia que te permite desestabilizar una estructura, sino porque si uno analiza la secuencia de los acontecimientos, en el caso específico que estamos analizando, hay toda una historia de indicios medianamente lógicos y creíbles que te hacen a ti presumir que efectivamente había algo ahí turbio que no estaba lo suficientemente esclarecido, porque implicaba pues la manipulación de información, entre otras cosas porque ni más ni menos estaba de por medio una empresa transnacional cuyo emblema más significativo e histórico es la corrupción. Sin duda. O sea, no estamos acá negociando frente a cualquier grupo económico que de la noche a la mañana se ve involucrado en un caso de corrupción. Esta es una corrupción hemisférica sistémica que se especializó en corrupción, porque tampoco no era la corrupción normal, tradicional que conocemos, era una corrupción perfectamente diseñada que hacía uso de dinero digitalizado, de testaferros, empresas offshore, recurría a los paraísos financieros. Ahora, todo esto está documentado. Todo eso está documentado. Entonces, de My Web Day y todas estas bases. Por eso digo, ¿no? Si tú hubieras optado por la línea de los indicios, tenías un acervo indiciario de tal magnitud que, bien sistematizado, te hubiera permitido destruir el principio de presunción de inocencia. Mientras que el colaborador tiene un manejo político-mediático. Sin duda. Porque no es igual, digamos, un análisis indiciario, que es un tema poco asequible al común denominador, que saca la foto de un colaborador y dice, mira, el colaborador lo está señalando a él como que le ha recibido plata. Y eso va tanto como para Barata como para Maiman, ¿no? No se ha hablado últimamente de Maiman, pero ojo, Maiman es un colaborador eficaz, importante, en el caso de Alejandro Toledo. Que ya ha sido interrogado, por cierto, ¿no? Ya ha sido interrogado y ya reconoció que él fue el intermediario para abrir justamente la cuenta en Costa Rica, ¿no? De Coteva. Ahora, en el caso de PPK, le queríamos preguntar, ¿los elementos de convicción son lo suficientemente sólidos como para que el juez haya aceptado el pedido del fiscal y darle esta prisión preventiva de 36 meses a una persona que aparentemente está en un estado de salud delicado? Mira, varios temas también, ¿no? El primero es que la prisión preventiva es un mecanismo de carácter procesal que existe en todas las legislaciones procesales del planeta. Todos los países tienen un código procesal penal cuyo punto más importante es la posibilidad de privar de la libertad a una persona en términos preventivos. En el caso nuestro, eso está establecido en el Código Procesal Penal. La prisión preventiva tiene que cumplir con ciertas exigencias. Que el delito supere los 4 años, que haya peligro de fuga
y sobre todo que existan elementos de convicción. El pronunciamiento sobre la procedencia o improcedencia de la prisión preventiva solamente se puede ceñir sobre ese tipo de exigencias. De acuerdo. ¿Por qué? Porque el estado de salud, para poder entenderlo un poco, digamos que es un hecho accidental, Claro. que se puede presentar en la prisión preventiva, En se cualquiera puede de las- presentar de las- en la investigación preliminar, se puede presentar con una orden de comparecencia, se puede dar con una comparecencia con restricciones, se puede dar a lo largo del proceso, incluso cuando la persona ya ha sido condenada. Es decir, en otras palabras, el estado de salud del investigado o del condenado es tan delicado que el sistema de justicia no está en capacidad de poder darle una asistencia. ¿Por qué? Porque requiere un tratamiento médico en una sala de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿no? Y el Estado no puede proveer. No puede ese proveer, tipo de entonces espacios. claro. decide a través de un protocolo y un procedimiento, con prisión o sin prisión, con comparecencia o sin comparecencia, que esa persona tiene que estar asistida en esos términos. Se lo preguntó, sí. Claro, ¿por qué? Porque psicosocialmente tú vas a juntar dos elementos que se contraponen unos con otros y ponen en evidencia aspectos que son muy sensibles y que como consecuencia de eso también son objeto de manipulación. De acuerdo. La salud, el internamiento, la cárcel, el estado de vejez, ¿no? Entonces, si tú logras manipular esos elementos, puedes manipular a la opinión pública bajo cierto concierto de voluntades. ¿Por qué? Porque tú dices, ¿cómo es posible que un anciano haya sido esposado? Sí, Lo han sacado enmarrocado. Cosa que no ocurrió, No ¿no? ocurrió, tampoco no ocurrió así, ¿no? Sino que son hechos totalmente distintos. Entonces, en síntesis, el juez que decide la prisión preventiva no tiene necesariamente por qué pronunciarse sobre el estado de salud. De acuerdo. Ese estado de salud puede ser pronunciamiento en cualquier momento del proceso. Posterior, En claro. este mismo instante, la defensa podría solicitar una audiencia de tutela o solicitar a la fiscalía que se disponga el internamiento porque esta persona está delicado de salud. Entonces no hay por qué mezclar una cosa con la otra. Como siempre suele ocurrir, doctor Lamas Puccio, el tiempo es corto, ¿no es cierto? Nos ha quedado muchas cosas en el tintero, seguramente volveremos a estar porque el tema judicial no nos va a Este es dejar. el inicio. Ese es el inicio, el este es el comienzo. inicio. Así Del que- programa, de esta nueva etapa, este programa Además, doble además. check y de toda esta En la coyuntura verdad que están en política. juego muchos componentes que son Seguro. fundamentales históricamente hablando, ¿no? Sí. Muchas gracias, doctor. Ha Gracias sido a muy usted, amable. muy amable y siempre a su disposición. Amigos, hemos estado con el doctor Luis Lamas Puccio, abogado penalista, aquí en UPC TV. Manuel, vamos a hacer una pequeña doble pausa. check, El doble doble check. Vamos a hacer una pausa y volvemos en unos minutos. ¿Qué sería de la humanidad si no existiera la innovación? ¿Qué sería de nosotros sin la transformación, la solución, la proyección a un futuro mejor? El mundo de la innovación es infinito y para explorarlo necesitamos innovadores. Mentes capaces de generar el cambio en beneficio de todos. Mentes libres, intrépidas, inconformes y creativas. Sabemos que innovar no es lo mismo para todos. Y es que innovar no es para todos. Es solo para los que se atreven a encontrarle nuevos significados. Es crear en los lugares más inesperados. Es transformar lo que dabas por perdido. Es crear las reglas del juego. Es acercarse a las personas y conectar con ellas. Ellos saben de innovación y creen en sus diferentes significados. Tienen el impulso para crear un mundo diferente, liderando el cambio, convertidos en innovadores. Formamos profesionales diferentes. Exígete, innova, UPC. Muy buenas tardes, estamos con el doctor Valdivia, psicólogo. Con él vamos a conversar sobre un tema bastante delicado, pero que es de urgencia para poder abordarlo. Tiene que ver con el suicidio. A propósito, ¿no?, del fallecimiento del expresidente Alan García Pérez, queríamos conversar con usted, doctor Valdivia, acerca de asuntos que tienen que ver, por ejemplo, de enfoques que hablan del peligro de lo que sería un rebote, ¿no? Una especie de, ¿cómo podríamos definirlo, Martín? Es lo que se llama de también influencia, lo- de influencia. Lo que usted mismo, doctor Valdivia, ha definido, se define como contagio psicológico, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo funciona esto, digamos, en el mecanismo de la mente de las personas? Bueno, en realidad, a ver, lo que las investigaciones demuestran es que cuando hay un suicidio,
especialmente cuando es un suicidio mediático, muy mediático, de una persona muy conocida. Esto puede generar algunas consecuencias que pueden ser peligrosas en las poblaciones que están en riesgo. Cuando me refiero a poblaciones en riesgo, me refiero específicamente a personas que se encuentren en riesgo suicida y también a personas que estén en duelo por suicidio. Básicamente, cuando hay un suicidio que está mal manejado por los medios de prensa y por las redes sociales, como el caso del suicidio del expresidente Alan García, que ha sido muy mal manejado, hay tres consecuencias que pueden suceder, ¿no? Básicamente son la insensibilidad, el suicidio asistido y el contagio psicológico. La insensibilidad, como su nombre lo indica, pues básicamente es cuando, bueno, las personas estamos tan expuestas durante tanto tiempo a información, imágenes o videos con contenido, con elevado contenido morbo, de alguna forma justamente nos volvemos insensibles. Y el problema de la insensibilidad es que no permite que nos cuestionemos si es que hay contagio, ¿no? El contagio psicológico básicamente es la predisposición a imitar conductas, que no solamente suceden con conductas suicidas, pueden suceder con diferentes tipos de conductas. No todas las personas lo van a sufrir, pero algunas poblaciones, como por ejemplo adolescentes o personas que, como decía hace un rato, estén en riesgo, sí lo podrían hacer. Y lo otro es el suicidio asistido, que es más grave aún. Claro. Mira, el suicidio asistido, en términos de los medios de comunicación, básicamente es dar información sobre cómo una persona puede acabar con su vida. Como ha ocurrido, por cierto. Claro, han hecho incluso una infografía de él con el arma, la localización de la bala, la herida, etcétera, etcétera, lo cual hace que las personas que estén en riesgo puedan pensar, bueno, yo puedo optar por ese medio también si veo que ha sido eficaz. Entonces, esto se configura en lo que se conoce como factores de riesgo virtuales y de comunicación, que son muy, muy graves, porque justamente el día de hoy, con tanto acceso a información y con tanta tecnología, evidentemente lo que sucede es que hay mucho riesgo alrededor de todo lo que pasa. Doctor Valdivia, usted se ha referido al tratamiento que le ha dado los medios de comunicación a este hecho, al fallecimiento del expresidente Alan García. ¿Usted esto lo podría achacar, digamos, a la falta de preparación de los medios de comunicación para tratar un tema que no es común, sobre todo, como usted lo ha dicho, de un tema tan mediático como la de un expresidente, ¿no? Es decir, los medios de comunicación deben prepararse en el momento de informar sobre estos temas. Sí, esa es una pregunta muy buena. Tengo varias cosas que decir de manera sintética. La primera es que lo que estoy comentando no es algo que solamente diga yo. Tiene que ver con evidencias de investigaciones, que tiene que ver también con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, existen lineamientos que los periodistas están en la obligación de seguir, pero que no siguen porque, claro, no hay un mandato legal, digamos, ¿no? Claro. Pero lo que dice la OMS es exactamente todo lo contrario a lo que sucede. Por ejemplo, no colocar fotos, no especular, no colocar el medio, no glorificar, no utilizar dicotomías de valentía o cobardía, etc. Ahora, desde la perspectiva que manejo un poco yo, creo, esa es una respuesta un poco más personal, creo que la razón por la cual los medios continúan con esto, a pesar de que algunas personas lo saben, creo que tiene que ver primero por la audiencia, ¿no? Porque una noticia que no sea sensacionalista no vende tanto, no genera tanta audiencia, no genera tanto dinero. Y una cosa que a mí me frustra bastante es que en algunas oportunidades, cuando me han entrevistado, algunos periodistas me han dicho que el público tiene derecho a saber. Y esta frase es mentira. El público no tiene derecho a saber. Es una falacia, doctor Valdivia. Yo le quería repreguntar a partir de la descripción que está haciendo usted, por ejemplo, un medio de comunicación impreso, en su portada, publicó una especie de infografía dando cuenta el paso a paso del suicidio del expresidente Alan García. Es como mostrarle al público o aleccionarlo de qué pasos hay que seguir para poder quitarse la vida. Entonces, en ese sentido, y ahí estamos hablando ya de un asunto muy complicado, ¿no? En el manejo, digamos, de la información. Es un manejo inapropiado. Es un manejo irresponsable y es un manejo basado en el desconocimiento, ¿no? Ahora, el problema no solamente es... Doctor, disculpe que lo corte, pero ¿es en base al desconocimiento o en base a la indolencia? Bueno, no tendría cómo responderte. Yo
diría que es indolencia si es que algún profesional de comunicaciones lo sabe y a pesar de eso lo hace. Claro, ¿no? Son Y 5 sabiendo- años de estudio, doctor. Algo tienen que saber. Si es que sabiendo esto y conociendo los lineamientos de la OMS y el código de ética, y además teniendo, no sé, un mínimo de preparación, haciendo una entrevista a un profesional de salud mental antes de emitir la nota, que es lo que tienen que hacer, si a pesar de todo eso lo siguen haciendo, entonces sí, probablemente podría ser indolencia, como dices tú. Doctor Valdivia, ¿le preocupa de alguna manera que también se utilicen los medios de comunicación para que, digamos, profesionales, con un prestigio importante en nuestro país, también justamente hablen de esta dicotomía de un suicidio que puede ser para algunos heroicos y para otros pues muestra de algún tipo de cobardía? No es necesario llegar a esto. Y se lo pregunto porque hay muchas personas, insisto, profesionales, respetados, educadores incluso, que han calificado esta situación, ¿no? Eso también pasa por una irresponsabilidad, sin duda. Sí, el tema de esto de glorificar o decir si es un héroe, qué sé yo, es muy grave para las personas que están en riesgo, ¿no? Porque una persona que está en riesgo probablemente podría pensar, si es que yo opto por el suicidio, también van a glorificarme. Esa es una cosa que es irresponsable, que muchos medios han viralizado, como se dice ahora, ¿no? Sí. Pero lo otro, que también es importante y creo que es aún más importante con respecto a lo que tú mencionabas de los profesionales, es que Alan García ya murió, ¿no? Entonces, a mí me genera mucho malestar que algunas personas traten de entender o analizar qué fue lo que le pasó, por qué lo hizo, incluso decir, no sé, qué síntomas tenía, en términos de mi profesión, de la psicología, ¿no? Uh-huh. Y al final la única persona que sabe por qué Alan García se suicidó es el propio Alan García, ¿no? Que ya no está entre nosotros. Y el problema de todo esto, además de los comentarios de odio, además de la insensibilidad, es que todo esto en realidad le cae a la familia, no le cae a él. Exacto. Incluso en algunos medios leí también que la familia se había expuesto y que era algo así como que su propia responsabilidad por leer la carta su día del velorio. Y lo que muchas personas ignoran o no le hacen caso es el hecho de que después de un suicidio, yo diría en más del 90% de los casos, viene una fase de shock. Y cuando alguien está en shock, no toma decisiones racionales. Además, imagínense ustedes a una familia que está en la intimidad de un velorio, con todas las cámaras encima, con toda la presión política encima. Entonces no van a tomar decisiones coherentes, no porque no quieran, no porque no sean... no están en capacidad de hacerlo, ¿no? Digamos, capacidades tienen, por supuesto. No, me refiero que, digamos, su estado emocional... Exacto, eso. Exacto. Emocionalmente es normal que haya un estado de shock. Impedirle a una persona que tome decisiones frente a alguien que acaba de fallecer, que es su ser querido, es muy, muy difícil. Entonces, justificar que se pueda hablar de él, ya que la familia lo hizo, tampoco es coherente. Por ningún lado es coherente. Bueno, lo que es cierto es que los medios de comunicación tenemos mucho por hacer, ¿no es cierto?, en el momento de cubrir este tipo de noticias, ¿no? Y habrá que tomar como ejemplo lo que ocurrió en estos últimos días para corregirlo, ¿no? Porque, y además, hablar de un tema muy delicado y desafortunadamente, doctor Valdivia, usted lo sabrá, la salud mental es un tema que en nuestro país no ha sido tomado con la seriedad debida. Sí, la salud mental en general está bastante estigmatizada y más aún la salud mental relacionada al suicidio o a duelo por suicidio, que también es otra cosa que es muy importante y muy dejada de lado, ¿no? Entonces, sí, yo creo que también ha habido medios que han actuado de manera acertada, creo que también ha habido medios que han actuado de forma propicia. A mí me han entrevistado en algún medio por ahí y claro, yo nunca hubiera respondido preguntas de los temas que hemos dicho antes, ¿no? Porque me parecería irresponsable. Seguro. Pero creo que sí hay medios que lo manejan bien, seguramente son profesionales que tienen una visión un poco más integradora y un poco más empática acerca del sufrimiento de las personas, y eso es lo que deberíamos nosotros poder buscar, ¿no? Uh-huh. Bien, pues doctor Valdivia, le agradecemos mucho su presencia aquí en Doble y Check. Esperamos tenerlos pronto acá en la cabina de Doble Check, acá en la sede de San Isidro. Sabemos que tiene clase ya entre unos minutitos. Ya. Así que lo dejamos libre, yo lamento no haber podido ir. Yo tenía toda la intención de ir. Seguro que sí. Como tengo clases justo acá con la Facultad de Psicología, incluso en la mañana, bueno, como yo soy profesor de la universidad, dicto un curso en la Facultad de Psicología sobre suicidio. Y lo comenté un poco a los chicos, lo que
lo cual me invita a pensar que sería interesante hacer un conversatorio entre ambas facultades, porque Claro creo que que hay sí. muchas cosas que se relacionan y que no son vistas Claro que de sí, esta manera, doctor. ¿no? En todo caso, bueno, ya tenemos ya el ofrecimiento Sí. y solo nos queda ya concretizarlo para otra oportunidad. Le agradecemos, doctor Valdivia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas Bien. gracias. Bien, Manuel, interesante, ¿no? Interesante. Y tiene que ver con la responsabilidad de los medios de comunicación y cómo se ha cubierto esta noticia de mucho alcance, pero a su vez también una noticia trágica. Bueno, Martín, eso también nos invita a nosotros a pensar lo que es la desesperación por vender. Así es. No es la primera vez que ocurre un episodio triste dentro de esta naturaleza, ¿no? Que Sí. es el suicidio. Así es. Hace poco también ha habido otro episodio, ¿no? Dramático, difícil, con otras personas, pero eso nos invita a pensar cómo manejarlo. Y algunos medios todavía, al parecer, no reflexionan porque creen que mostrando, digamos, de una manera No tiene impactante, sentido. Sí, ¿no? no tiene Van a sentido. vender No tiene sentido. más periódicos o van a tener más No atención. olvidemos que los medios de comunicación, los periodistas, trabajamos con fuentes y con versiones muchas veces oficiales, sobre todo cuando se trata de la vida de una persona. Pero el doctor Valdivia, y creo que es de justicia, no hace falta dar nombres, pero hay medios de comunicación que han tratado este tema, todo lo ocurrido aquel miércoles de una manera seria y responsable, me refiero. Y eso hay que destacarlo también, ¿no? Obviamente otros no lo han hecho de esa manera, ¿no? Así es. Y eso es lo que nos invita a nosotros a pensar, a reflexionar y a procesar y a dar ciertas respuestas. Así es. Porque no hay que olvidarnos que no solo son los medios de comunicación grandes, que conocemos, tradicionales, las redes sociales. Así es. En las redes sociales ha traficado cualquier cantidad de opiniones, no solamente desacertadas, sino total y absolutamente Y impropias. fotos, Manuel, Sí. que no deberían circular. Ese es un asunto que me parece que merece otra emisión, Así ¿no? es. En el programa, de conversarlo y profundizarlo. Vamos, por supuesto, y la responsabilidad de los medios de comunicación Así también. Hagamos una pausa, Manuel. Sí. Volvemos aquí en Doble Check de UPC TV y con lo último del programa. Para lograr una buena foto, a veces hay que primero dejar de lado la cámara. No solo se trata de apretar un botón, sino de acercarte a las personas y conectar con ellas. Soy Mónica Suárez, egresada de Comunicación y Publicidad de la UPC. Trabajo como especialista en comunicación visual en Finlandia y como fotoperiodista retratando comunidades indígenas alrededor del mundo. Amigos de UPC TV, de Doble Check, volvemos en esta última parte del programa. Hemos tenido dos muy buenos entrevistados. Manuel, creo que... Luis Lamas Puccio ha sido muy didáctico. Sí, muy didáctico, para explicarnos nos el explica tema del lavado de que activos. es un tema muy ¿no? complejo, ¿no es cierto? Sí, el tema de la prisión preventiva. Sí, sí. Ahora, yo calculo que él está de acuerdo con los procedimientos que ha realizado la Fiscalía. Sí, pero- Por lo que él ha dicho, Sí. él cree que sí existen los elementos de convicción necesarios. Pero hay otros temas, bueno, hemos hablado también con el doctor Valdivia, que también nos ha llamado, de alguna manera, nos ha llamado la atención de lo que ha ocurrido en los últimos días en los medios de comunicación, porque tratar sobre un tema tan delicado como el suicidio Algunos merece... medios. Algunos medios. Algunos medios. Pero es un tema que merece mucha seriedad y además mucha responsabilidad, cosa que, como tú bien dices, algunos medios no han tomado en cuenta. Porque detrás de un suicidio también hay familiares, Exacto. ¿no es cierto? Detrás de un suicidio hay una historia, ¿no? Y hay Exacto. personas que están Sea quien afectadas. sea, ¿eh? Y ojo, Sea quien sea. quienes que se quedan con el dolor son los familiares, Sí, son los sí. seres queridos. Eh, Por eso le hablé de indolencia también, Sí, sí. porque a veces yo creo que saben lo que hacen muchos. eso es más grave. Exacto. Eso es más grave. Saben lo que hacen, sin embargo, ojo, ¿no? El utilitarismo puede más. Así es. Esta semana que acaba, hemos tenido una buena y una mala noticia también, ¿no? La mala es, bueno, la muerte JJ Muñante, Gran uno de figura estos del fútbol monstruos del fútbol peruano. El Jet Muñante. Pues sí, finales de los 60, principios de los 70, hasta el Mundial del 78, ¿no es cierto? Así es. Lo interesante es que debutó en el Boys y acabó su carrera en el Boys, pero también su segundo equipo fue
universitario y el penúltimo también fue universitario. Sí, y ojo, ahí también que añadir que él jugó en México, Sí, ¿no? así es. Muchos así años. es. Yo lo recuerdo mucho, bueno, en videos, porque yo soy joven, Manuel. Somos. No, Somos del mismo año, yo creo que lo recuerdas más, pero el ¿Quieres que al Mundial aire del diga cuándo No, naciste? Ya. En el año 78 jugó el Mundial con Perú, ¿no? Sí, y ojo que en las eliminatorias para el Mundial de Argentina 78, es decir, en el año 77, porque en esa época se jugaban En grupos. en grupos Sí. y creo que eso duraba un mes y medio. Sí, es verdad. Cuando Perú jugó con Chile, porque Chile estaba en ese grupo, era Perú, Chile y Ecuador. Él ¿Ya hizo el ves gol cómo de... te acuerdas? Ya. Me acuerdo porque he visto los videos y he leído, Martín. Sí, sí, ¿no? 10 años. ¿Quieres que al aire te haga roche? Cuenta. Perú perdió 1-0 con Chile y él empata el partido, ¿no? Muñante, Yo recuerdo JJ Muñante. el palo que en el primer tiempo de ese terrible 6-0. Contra Argentina. Sí, pues, ¿no? El palo es de Muñante. ¿Barbadillo o Muñante? Antes de irnos. Barbadillo porque lo vi más. Ya. Porque lo vi más. Lo llegaste a ver. Lo vi en el 82. Ahí sí lo vi en el 81. O el 82. 81, ¿no? Porque el 82, la verdad, lo que vimos no fue Sí, muy es bueno. verdad. Y luego su participación en Italia también fue muy comentada. En el Avelino. En el Avelino. Así Sí. es. Manuel, la buena noticia es el estreno, se ha estrenado ya. Sí, ya. Avengers, Oye, Endgame. Muy esperado. No sé si es Se han exageradamente o acabado yo estoy loco. las entradas en todos Sí, los pues. cines. O sea, Pero- la gente por internet ha comprado. Pero sí, eso es un en fenómeno masa. mundial, además. ¿eh? Es un fenómeno mundial. Es un fenómeno Ya, también ¿tú fuiste- comercial. tú fuiste? Todavía no he ido. ¿De madrugada? No, Marc. Trabajo temprano. Sí, pues, Dicto por eso. clase igual que tú. Sí, pues es verdad. Pero voy a ir. Voy a ir porque Yo he sí visto me interesa. yo he visto alumnos que tenían clase también a las 7 y creo que también la vieron de madrugada. ¿Ah, sí? Sí, De sí. pronto alguno no va porque creo que todo el día van a ver la película. Sí, es verdad. En todo caso, sí Irás es a verlo, bueno ¿no? que la Hay gente, que ir a verlo, hay sí, que ir a no, verlo. que la gente se tome su tiempo para el esparcimiento, Sí, sí, lo claro, disfrute. claro que sí. Pero me interesa también el lado comercial, ¿no? Sí. Bueno, todo lo que es el mundo Marvel tiene unas ramificaciones ya infinitas, pero también van a ser infinitas las cuentas bancarias, Sí, ¿no? no, tú sigues el tema. Quiero decir, entiendes la historia, porque a mí se me complica. Confieso que mi hijo me lo aclara. He visto todas las películas. He visto todas las No, yo también, pero a veces no recuerdo. a lo largo del tiempo, Sí, pero ¿no? claro. Pero son Exacto. continuas, ¿eh? Son continuos, sí, cada 2 años, lo que tiene que ver con los Avengers, ¿no? Así es. Y los héroes por separado, los que hicieron película individual, bueno, también, ¿no? Y Thor, es lo que tú dices es verdad. Iron Man. Hay tiempo, sí, hay tiempo para el esparcimiento e ir al cine, sobre todo para estudiantes de comunicaciones, es fundamental. Sí. Ojo, antes que nos vayamos, Sí. pronto se estrena la película Tolkien, Uy, la vida del escritor, ¿no? Autor del Señor de los Anillos. sin duda muy esperada también. Una biografía que creo que debe ser tomada en cuenta, porque es un escritor bastante potente, Sí, claro. muy fuerte y con una biografía personal también interesante. Claro que sí. ¿no? Claro que sí. parece Recuerda que interesante. él luchó en la Primera Guerra Mundial y escribe El Señor de los Anillos durante la Segunda. Fíjate. O sea, los vínculos, ¿no? Con el horror bélico están muy cerca. Y eso lo veremos en la película seguramente. Exactamente, Martín. Bien, Manuel, con esto acabamos esta emisión, acabamos la semana. Profesor de además. Oxford. ¿Ah, sí? Exacto. Ah, fíjate, eso no lo tenía apuntado. Es un Muy bien. lingüista, ¿no? Bueno, pues creo que es una película bien... Sí. Sospecho que no va a ser tan pedida, digamos, como la de la Claro. Avengers, pero son diferentes tipos de películas y por supuesto eso se entiende perfectamente, ¿no? Bueno, Martín, llegamos a Así es. la finalización de esta emisión. La próxima semana más. La próxima semana vamos a tener novedades. Sí, sin duda. ¿Ya? Porque lo judicial se irá. Sí, yo creo que Pero como siempre, en doble check hay tiempo para todo. hay tiempo para todo. Sí. Así que bueno, Muy nada, bien. nos vemos en la próxima emisión. Así es, muchas gracias a todos y hasta la próxima semana. Chao, chao.